Anteriormente, en Mi hija es el jefe final, Seo-yun y Euni despejaron una mazmorra y recibieron una gran recompensa por ello. Ahora, se dirigen al gremio para rendir su examen de cazadores. Dentro del gremio ambos pasaron el examen escrito sin dificultad y avanzaron al segundo examen, que consistía en una prueba de habilidades. Para ello se utilizaría un monstruo artificial llamado maniquí. El objetivo del examen era cazar al monstruo dentro de un tiempo límite sin recibir heridas graves. Además, serían observados por agentes de varios gremios, lo que les daba la oportunidad de ser reclutados por alguno de ellos. Tras recibir las explicaciones, el examen comenzó. Los aspirantes dieron lo mejor de sí, pero no todos lograban superarlo. Los agentes comentaban que el nivel de los participantes era bastante bajo y se preguntaban por qué alguien tan poderoso como el Santo de la Espada estaba en la sala de observación. La razón era que su nieta le había pedido que asistiera. Ella era Haeyeon quien llegó junto a Seola. Al verlo, Seola lo confundió con Santa Claus, provocando risas en los demás. En la sala de pruebas, Euni ya había derrotado al golem sin sufrir heridas graves, lo que despertó el interés del Santo de la Espada. El siguiente era Seo-yun, quien al principio no realizó ningún movimiento, solo observó y analizó al monstruo. Cuando el golem lanzó su primer golpe, Seo-yun se movió a gran velocidad y apareció detrás de él. Sabía exactamente que su punto débil era una abertura en su espalda. Con precisión, clavó su lanza y luego arrancó el núcleo del golem, aprobando así el examen con facilidad y obteniendo la puntuación más alta posible. Los agentes y el Santo de la Espada quedaron sorprendidos por su actuación, comentando que tenía un talento excepcional. Más tarde, todos fueron a un restaurante para celebrar por haber superado el segundo examen. Fue entonces cuando Haeyeon finalmente reveló sus intenciones. Deseaba que Seo-yun le presentara a su herrero de armas, el Sr. Kang. Seo-yun pensó que tal vez esto no debería ocurrir todavía, pero no pudo negarse. Se dio cuenta de que la Haeyeon de ahora era muy diferente a la que conoció en el futuro en esta línea temporal. Era una chica amable y bondadosa. De todos modos, por ahora debían preocuparse por el examen final del día siguiente, que sería aún más complicado. En este examen final, los aspirantes debían despejar una mazmorra en parejas asignadas al azar. La puntuación se determinaría en función de los logros alcanzados dentro de la mazmorra. El primer grupo sería el de Seo-yun, Hyo Manso y el aspirante Kandeo. El límite de tiempo era de 3 horas y solo podían usar un tipo de arma. Antes de entrar debían pensar en una estrategia. Manso era un mago y Kang, alguien que Seo-yun ya conocía del futuro, era un cazador que solo usaba sus puños para derrotar monstruos. Era un buen grupo, pero no los mejores ideando estrategias, así que nuevamente Seo-yun sería el líder del grupo. Las posiciones y acciones que decidieron fueron las siguientes. Manso estaría en la retaguardia, Seo-yun en el centro para dar las órdenes y Kang en la vanguardia. Aunque al principio Manso se mostró desconfiado y un poco intolerante, Seo-yun lo amenazó para que siguiera sus órdenes y no hiciera nada que estropeara la misión. Después continuaron adentrándose en la mazmorra de hormigas, pero Seo-yun notó que era muy diferente a la que él conocía. En su interior había un enorme agujero de arena que nunca había visto antes. En un descuido Manso fue arrastrado hacia él y atacado por un monstruo conocido como el devorador de hormigas, que se lo llevó consigo. Kang y Seo-yun corrieron de inmediato en su ayuda, dejando atrás al supervisor. Su nueva misión era despejar la cueva del devorador de hormigas. Habían encontrado una mazmorra oculta. Seo-yun pensaba que una vez más el efecto mariposa estaba en marcha. Escuchaban los gritos de Manso, pero por el momento suponían que estaba a salvo, ya que esas criaturas solían mantener vivas a sus presas por un tiempo antes de devorarlas. Debían rescatarlo antes de que eso sucediera. En el camino, se enfrentaron a varias hormigas gigantes. Kang luchaba solo con sus puños, mostrando una fuerza impresionante, y se sentía tranquilo de tener a Seo-yun luchando a su lado. Sin embargo, en un descuido, su pierna fue atrapada por el devorador de hormigas. Logró evitar que se la cortara al cubrirla con maná, pero aún estaba en peligro. Seo-yun reaccionó rápidamente, cortando las antenas y los ojos de la criatura para debilitarla, aunque debían acabar con ella antes de que pudiera volver a esconderse bajo tierra. Para motivar a Kang, Seo-yun le dice que, aunque solo usara sus puños como arma, era el mejor cazador que había conocido. Inspirado por esas palabras, Kang sujetó con firmeza a la criatura, impidiendo su escape, mientras Seo-yun aprovechaba la oportunidad para atacar su punto débil, su extraña lengua. Con un corte certero, lograron acabar con la bestia y salvar a Manso justo a tiempo. Debido a estas hazañas, Seo-yun y Euni finalmente recibieron sus licencias que los acreditaban como cazadores oficiales. Mientras se dirigían a casa, Seola manifestó su poder de forma inesperada, haciendo que un caramelo se acercara a ella. Esto los sorprendió, ya que sus habilidades eran mucho más poderosas que las de un simple mago, y lo peor era que las manifestaba de manera inconsciente, activándose por sus emociones. Si esto continuaba así, su poder podría descontrolarse y terminar lastimando a alguien.
Seoyun explicó que la razón por la que el maná de Seola se comportaba de esa manera era porque el entorno tenía una baja concentración de maná. La única forma de ayudarla a controlarlo era ya un lugar donde el maná fuera abundante. Solo existían dos opciones, el campo o una mazmorra. Aunque ninguno de los dos deseaba recurrir a una solución tan extrema, no tenían más alternativas. Ellos se encargarían de derrotar a los monstruos, mientras que Seola solo debía permanecer en el lugar. Los campos y las mazmorras eran propiedad de los gremios, por lo que acudieron a Haeyeon, quien formaba parte del gremio Casa de la Espada Goryeo. El lugar tenía un ambiente tradicional. Seoyun le pidió permiso a Haeyeon para acceder a su campo de entrenamiento. Agradecida por haber sido presentada al señor Kang, Haeyeon aceptó la petición y se encargaría de que pudieran ingresar en horarios en los que no hubiera nadie más presente. Para comprender mejor a qué se referían con los campos, nos explican que las grietas se clasificaban en tres tipos principales. Grietas de una sola vez, aparecían monstruos temporalmente y luego desaparecían. Grietas corrosivas, se apoderaban de edificios y daban origen a mazmorras. Grietas permanentes, los monstruos aparecían constantemente y nunca desaparecían. A estas grietas se las conocía como campos. Mientras esperaban a que Haeyeon hablara con sus superiores, al lugar llegó el cazador Soyun. Quería hablar con Haeyeon, pero antes tenía una petición para Seoyun. Exigía una parte de la recompensa por la mazmorra del centro comercial. Argumentaba absurdamente que él debería haber sido quien despejara la mazmorra, pero ellos se habían interpuesto en su camino. Además, los menospreciaba por ser cazadores novatos y no tener ninguna reputación. Seoyun no soportó tales insultos y le respondió que había sido un cobarde en la mazmorra del centro comercial y que ni siquiera estaba calificado para ser un cazador. La tensión entre ambos aumentó hasta que finalmente se convirtió en una pelea. Gracias a su experiencia y velocidad, Seoyun logró hacer retroceder a Soyun, quien, aunque reconocía que sus movimientos y técnicas eran extraordinarios, seguía viéndolo como un simple novato. Seoyun le demostró su superioridad, dejando a Soyun completamente expuesto e indefenso. En ese momento pensó que lo mejor sería acabar con él de una vez por todas, evitando así que se relacionara con Eun y arruinara su vida, tal como lo había hecho en el futuro. Sin embargo, justo cuando estaba por darle el golpe final, su cuerpo alcanzó su límite debido al uso excesivo de maná. Aprovechando su debilidad, Soyun intentó contraatacar y acabar con él, pero antes de que pudiera hacerlo, fue detenido por el Santo de la Espada, quien era el líder del gremio. Con una presencia imponente, lo amenazó y le ordenó abandonar el gremio de inmediato. Luego se dirigió a Seoyun y le aconsejó que recordara la importancia del descanso para un cazador. Finalmente, les concedió permiso para quedarse y usar el campo de entrenamiento, si así lo deseaban. Después de unos días, la familia finalmente se dirigió a un campo. Seoyun y Eun eliminarían a las criaturas del lugar, mientras que Seola se quedaría en la entrada junto a Haeyeon. Sin embargo, de manera inocente, Seola usó su magia frente a Haeyeon. Cuando Seoyun y Eun completaron su primera misión y regresaron, Haeyeon les preguntó si Seola era una maga. Sin poder seguir ocultando la verdad, le confesaron todo. Debían mantener esa información en secreto, ya que existía una organización llamada la Torre Mágica, conformada por magos raros y poderosos que podría llevárselas si descubrían su existencia. Al comprender la situación y por el cariño que sentía por Seola, Haeyeon decidió acompañarlos al campo para ayudar a protegerla. Una vez dentro, se dieron cuenta de que los poderes de Seola estaban controlados. ¿Su plan realmente funcionaba? Pero justo en ese momento, una alarma sonó, advirtiendo que una grieta dimensional se estaba abriendo. Intentaron salir, pero era demasiado tarde, y un golem de piedra apareció ante ellos. Seoyun ordenó a Euni y Seola mantenerse alejados. Él y Haeyeon lucharían contra el golem, que había sido atraído por el maná de Seola. Debían usar toda su fuerza al atacarlo, de lo contrario no le harían ningún daño. Lo más importante era destruir su núcleo, que por lo general se encontraba en su cabeza. Ambos lo atacaban al mismo tiempo, pero el golem solo mostraba interés en Seola. Seoyun creyó haber encontrado el núcleo del golem y le ordenó a Haeyeon usar su técnica especial para cortarlo. Haeyeon concentró aún más maná que la última vez para atravesar su dura piel y logró cortarlo con precisión, pero el golem no se destruyó. Se dieron cuenta de que su núcleo debía estar escondido en otra parte de su cuerpo. En un descuido, el golem los atrapó con sus manos e intentó aplastarlos, pero en ese instante, un oso de hielo enorme apareció y detuvo el brazo del golem. La responsable era Seola, quien al ver cómo su padre y Haeyeon luchaban con todo su esfuerzo, decidió ayudarlos. Desde lejos reunió todo el maná que podía del ambiente y con un gran hechizo, creó al enorme oso. Debido a este uso excesivo de poder, se quedó dormida. En la pelea, el golem golpeó al oso y lo lanzó lejos. Seoyun pensó que el oso no podría pelear y que no tenía maná para defenderse, pero estaba completamente equivocado. El oso creó una lanza y contraatacó, lanzando varios cortes precisos. Su estilo de pelea era igual al de Seoyun.
Y después de analizar al golem, el oso logró encontrar su núcleo y con una estocada directa lo destruyó por completo, ganando así la pelea y dejando sorprendidos a todos con esta muestra de poder. Después de la pelea en su hogar, Seo-yun comprendió que el poder de Seola era mucho mayor de lo que había imaginado. No había invocado a un familiar, sino que logró crear una entidad artificial completamente con magia, un nivel muy superior al de un mago común. En ese momento, recibió una llamada de Haeyeon, quien le informó que un miembro de la Torre Mágica llamado William Taylor había ido a su casa para conocerlos. La noticia lo tomó por sorpresa. Inesperadamente, su mayor miedo se hacía realidad. Antes de que William llegara, le explicó a Seola que esas personas eran peligrosas y que estaban en busca de su poder. Rápidamente, le enseñó cómo ocultar su maná en lo más profundo de su cuerpo. La nueva misión en el sistema era evitar que William descubriera el poder de Seola. Cuando William finalmente llegó al departamento, Seo-yun lo reconoció como uno de los líderes y magos más poderosos de la Torre Mágica, por lo que debía ser cuidadoso. William les explicó que estaba realizando una investigación sobre una enorme cantidad de maná registrada en el campo donde habían estado, y que además habían encontrado unos materiales muy raros en el lugar. Seo-yun reconoció que los pedazos eran los restos del oso de hielo que se desprendieron cuando se derritió. Sin embargo, le dijo a William que no sabía nada al respecto y que no había forma de que pudiera ayudarlo con su investigación. William se mostró incrédulo ante esa respuesta, así que utilizó una de sus habilidades para analizar la cantidad de maná en ellos. Notó que el maná de Seo-yun era poderoso, pero no lo suficientemente alto como para usar magia. Pensó que tal vez se había equivocado de cazadores y decidió retirarse. La familia pensó que había logrado evitar que descubrieran el poder de Seola por el momento, pero cuando Seo-yun miró en el sistema, se dio cuenta de que la misión seguía marcada como incompleta. Era evidente que William aún desconfiaba de ellos. Seo-yun pensaba que en el peor de los casos, si tuviera que pelear contra él, no sería capaz de vencerlo, debía volverse aún más fuerte. Decidió usar todas las herramientas y conocimientos del futuro que tenía para lograrlo. Su primer objetivo sería buscar a una nueva aliada. Después de estos sucesos, pasó una semana y a la ciudad llegó una hermosa empresaria que se dirigía a una mazmorra cercana por motivos promocionales de un producto. La joven no solo era hermosa, sino que también tenía un armamento increíble. Al llegar a una estación donde se suponía que estaba la mazmorra, ingresó con gran confianza en sus habilidades, pero no encontró ningún monstruo. Estaba completamente vacía y tampoco había ninguna persona cerca. Esto le pareció sospechoso. De repente, alguien apareció y, sin decir una sola palabra, la apuñaló en el estómago. La joven retrocedió gravemente herida y, poco después, surgió un segundo atacante, acorralándola y dejándola sin ruta de escape. Justo en ese momento apareció Seo-yun, quien derribó rápidamente a uno de los atacantes y desarmó y noqueó con facilidad al otro. La chica, asustada y herida, le preguntó quién era, a lo que Seo-yun respondió que solo era un cazador que pasaba por ahí. Luego, la llevó al hospital, donde nos explicó que era la hija del dueño de una de las compañías de armas para cazadores más famosas de Corea. Su nombre era Hiram. Hiram, al investigar a Seo-yun, quedó sorprendida al enterarse de que tenía esposa e hija, ya que había pensado que podría ser su príncipe encantador. Era una mujer muy directa con sus palabras y acciones, por lo que le ofreció una gran cantidad de dinero como recompensa por haberla salvado. Sin embargo, Seo-yun rechazó el dinero, pues no lo había hecho por interés. Esta actitud solo aumentó el interés de Hiram en él. Ella decidió ofrecerle otro tipo de recompensa, la comisión por despejar una mazmorra que no había sido limpiada. Le explicó que en ese lugar había aparecido un nuevo tipo de monstruo, y que, aunque ya habían enviado un equipo de cazadores, todos parecían haber muerto misteriosamente. Seo-yun aceptó la misión de inmediato, dándose cuenta de que Hiram quería poner a prueba su fuerza al enviarlo a ese lugar. Para ganarse aún más su confianza, le aseguró que despejaría la mazmorra completamente solo. Al llegar a su departamento y abrazar a Seola, ella notó el perfume de Hiram impregnado en la ropa de Seo-yun, lo que provocó un poco de celos en Euni. Muy nervioso, Seo-yun le dijo que era completamente inocente y que jamás tendría una aventura. Esto hizo que Euni confiara en él y no preguntara más al respecto. Al día siguiente, Seo-yun se dirigió a la mazmorra que Hiram le había pedido despejar. Esta era conocida como la mazmorra de la guarida del tigre, y una de sus características más peculiares era la oscuridad total que la envolvía. Para poder ver, utilizó un copo de nieve nocturno que había conseguido en la mazmorra que despejó junto a Kang. Al consumir el copo, Seo-yun pudo ver claramente las criaturas del lugar. Rápidamente comenzó a eliminarlas con su lanza, pero había demasiadas de ellas. De repente, los monstruos dejaron de atacarlo y escuchó una voz pidiendo ayuda. Siguiendo el sonido, llegó a una habitación, se acercó con cautela ya que ese lugar aterraba incluso a las demás criaturas. Al entrar,
Se encontró con una enorme criatura que intentó devorarlo, pero Seoyun logró defenderse con su lanza. La criatura era capaz de imitar tanto la voz como la forma de los humanos, se trataba de un mimo. Seoyun intentó atacarlo directamente, pero el mimo era tan rápido que repelía sus ataques. Al analizar la situación, se dio cuenta de que su cuerpo era bastante frágil, por lo que debía buscar una oportunidad para derrotarlo con un golpe mortal. Continuó atacándolo, pero el mimo se alejó y comenzó a imitar las voces de todas sus víctimas. Incluso fue tan malvado que reprodujo las súplicas y los llantos de niños. Al notar sus intenciones, Seoyun lo engañó fingiendo caer en su trampa y se acercó a su boca. De este modo, cuando el mimo intentó devorarlo, Seoyun destrozó sus dientes con sus manos y cuerpo, gracias al traje que Hiram le había regalado. Al estar imbuido de maná, el material del traje se volvía increíblemente duro. Aprovechando la confusión del mimo, le asestó un profundo corte con su lanza logrando neutralizarlo. Como último recurso, el mimo imitó la forma de Seola y rogó por su vida. Al ver esto, con tristeza y lágrimas en los ojos, Seoyun le dio el golpe final. Pero justo en ese momento, mientras sentía remordimiento por los recuerdos del futuro que el mimo le había hecho revivir, una extraña mujer apareció en el lugar y le otorgó un misterioso anillo como recompensa por despejar la mazmorra. Además, le advirtió que no olvidara ese dolor y que usara el poder del anillo solo cuando fuera realmente necesario, sin perderse a sí mismo. Con estas palabras, la mujer desapareció del lugar, y Seoyun completó la misión de despejar la mazmorra. Al día siguiente, Seoyun fue con Irma a entregarle el anillo que obtuvo en la mazmorra, pero ella lo consideró un objeto sin valor, así que le permitió quedárselo. Además, le dijo que le daría otro regalo como recompensa por despejar la mazmorra. Seoyun aceptó esta oferta. Después de pensarlo un poco, decidió pedirle otro traje para Euni. Por otro lado, Euni se encontraba en el bosque entrenando sola y algo confundida por sus sentimientos hacia Seoyun, ya que le había molestado el olor de otra mujer en su ropa. Además, al verlo con un anillo, comenzó a dudar aún más sobre lo que sentía por él. En ese momento, Seoyun apareció de repente y la asustó. Luego, le entregó como regalo un traje similar al suyo, explicándole todas sus funcionalidades. También le dijo que lo había conseguido con la esperanza de evitar que se lastimara en las mazmorras. Este gesto hizo que Euni se sintiera muy conmovida. Y además, para probar sus nuevos trajes, Seoyun y Euni decidieron adentrarse en una mazmorra. Pero esta vez no irían solos, sino en equipo con otros cazadores. Los nuevos integrantes del grupo eran Haeyeon, Hiram y Kang, quienes, aunque aún carecían de experiencia, en el futuro se convertirían en cazadores poderosos y reconocidos. Juntos formaban un equipo verdaderamente increíble. Antes de ingresar, todos votaron por Seoyun como líder, ya que era el mejor dando órdenes y guiando al equipo. Sin más que discutir, el grupo entró en la mazmorra conocida como la Tumba de los Olvidados. Desde el inicio, se enfrentaron a varias hordas de muertos vivientes armados, pero gracias a su excelente formación, no tuvieron dificultades para derrotarlos. Haeyeon y Kang luchaban en la primera línea de combate. Seoyun se mantenía en el centro brindando apoyo, mientras que Hiram y Euni atacaban desde la retaguardia con sus armas y flechas, respectivamente. Gracias al trabajo en equipo, lograron derrotar a los enemigos y avanzar hasta la sala del jefe final. Sin embargo, durante la pelea, Seoyun notó algo extraño. Su anillo estaba absorbiendo las almas de todos los enemigos que derrotaba. Se preguntaba qué clase de objeto era ese, ya que ni siquiera en el futuro había oído hablar de su existencia. Cuando el equipo ingresó a la sala, se encontraron con un caballero de armadura. Pensaron que él era el jefe final, pero tras un ataque repentino, se dieron cuenta de que el verdadero jefe era el ataúd que el caballero protegía. El caballero comenzó a atacarlos y demostró su superioridad de inmediato. Tenía una fuerza increíble y las balas y flechas no lograban hacerle daño debido a su resistente armadura. Seoyun y Haeyeon atacaron juntos, clavando sus armas en su pecho con la intención de destruir su núcleo, pero pronto se dieron cuenta de que no se encontraba allí. Ese error le dio al caballero la oportunidad de contraatacar, pero Kang reaccionó a tiempo, bloqueando los golpes con su cuerpo y sujetando su brazo para inmovilizarlo. Aprovechando la situación, Seoyun se lanzó hacia la cabeza del caballero con una flecha, intentando atravesar su núcleo. Sin embargo, este se encontraba demasiado profundo y no logró destruirlo. El caballero lo agarró del brazo, pero inesperadamente detuvo su ataque y fijó su mirada en el anillo de Seoyun con gran curiosidad. Aprovechando esa distracción, Euni disparó una de sus flechas con precisión y logró destruir el núcleo del caballero, poniendo fin a la batalla. Pero con la derrota del caballero, apareció un aviso en el sistema indicando que el número de almas consumidas por el anillo era de 88. Solo faltaba destruir el ataúd para completar la misión.
Pero esta vez ocurrió algo inesperado, el ataúd se abrió, algo que en el futuro no había sucedido. De su interior emergió un monstruo con la apariencia de un rey, quien declaró que ese anillo no debía ser usado por alguien como Seo-yun. Con su magia, el rey apagó las luces del lugar y atacó directamente a Seo-yun con furia, exigiéndole repetidamente que le entregara el anillo. Sin embargo, no era el único enemigo, ya que desde la oscuridad apareció otro guardián que atacó al resto del equipo. El rey era mucho más fuerte que el guardián, con su espada, lanzaba ataques rápidos y destructivos, y Seo-yun apenas lograba bloquearlos. A ese ritmo, en el momento en que cometiera un error, estaría muerto, y negociar con el rey tampoco era una opción. Pero Seo-yun no estaba dispuesto a rendirse, debía regresar a casa con Seol a toda costa. Y justo en ese momento, el sistema le avisó que podía usar el poder del anillo, pero a cambio debía usar algunas de las almas que consumió antes. Seo-yun no tenía más opciones para poder ganar al rey, así que aceptó y utilizó todas las almas. De este modo, el anillo mejoró temporalmente sus habilidades físicas y su cantidad de maná, y con estas nuevas habilidades, Seo-yun logró igualar la velocidad del rey y fue capaz de acertarle ataques. Esto hizo que el rey se enojara aún más y perdiera su compostura y defensa. Seo-yun aprovechó esta oportunidad para localizar su núcleo, que era su corazón, y utilizando todo su maná, logró atravesar al rey y destruirlo. Al mismo tiempo, los demás también habían logrado derrotar al guardián. Pero el uso del anillo tenía un precio muy alto, le arrebató a Seo-yun una porción de su humanidad. Al principio no comprendía qué significaba esa pérdida, pero pronto lo entendió. Su rostro no podía expresar emociones, y ni siquiera en los momentos felices sentía algo dentro de él. Sin embargo, cuando Seola, con su inocencia, le dio uno de sus abrazos, el sistema le informó que había recuperado una parte de su humanidad. Entonces se dio cuenta de que, mientras más cariño le demostraba Seola, más se recuperaba. Seola tenía ese don de sanar emocionalmente a los que la rodeaban. Había encontrado la cura en su propia y hermosa hija. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, en el gremio conocido como los Caballeros, se encontraban en una reunión el cazador Seo-yun y William. Este le preguntó por su reciente visita al gremio Goryo, ya que tenía curiosidad por saber a quién había visto en ese lugar, pues continuaba investigando lo que ocurrió en el campo. Seo-yun le respondió que solo logró ver a Seo-yun y a Euni, pero tuvo que irse debido a la discusión con Seo-yun. Sin embargo, al pensarlo un poco más, recordó y reveló que Seola también estaba allí, despertando el interés de William en ella. Regresando con Seo-yun, este analizaba el objeto que consiguió en su última mazmorra, un cristal de amnesia, el cual, al ser ingerido, borraba un año de recuerdos. En ese momento apareció Uni, quien tímidamente lo invitó a salir de paseo para divertirse en familia. Le explicó que Seola era una niña, pero no se comportaba como tal, a su edad ya era muy madura y decidida. Debían tratarla más como a una niña. Pero al día siguiente, cuando planeaban salir, comenzó una gran lluvia. Con ese clima, no podrían ir de paseo como lo habían planeado. Seola, enojada, no lo comprendió y, con sus poderes, hizo que el clima cambiara. Pero inesperadamente al hacerlo, liberó tanto maná que el cielo de la ciudad quedó envuelto en su energía, un fenómeno que incluso William logró observar, ya que se encontraba cerca del lugar. Con el clima despejado gracias a Seola, ahora la familia podía irse de paseo. Juntos fueron a un zoológico donde disfrutaron de varios momentos divertidos, como cuando Seola tiernamente trataba de portarse como una adulta frente a sus padres, o cuando se tomaron fotos familiares y Seo-yun les puso un cuerno con su dedo a Seola e incluso a Euni también. Además, los sentimientos entre Seo-yun y Euni se volvieron más fuertes. También cantaron canciones mientras visitaban los hábitats de varios animales, y Seo-yun se sintió feliz de poder crear esos recuerdos hermosos con su familia, algo que en el futuro nunca pudo hacer. Pero lamentablemente no todo fue felicidad. Al regresar a su departamento, se encontraron con William, quien los había estado esperando con muy malas intenciones. Dentro de su departamento, William les dijo que recientemente había ocurrido un cambio extremo en el clima cerca de su departamento. Además, varias grietas inesperadas habían aparecido en la región, y todas parecían estar conectadas con ellos. Esta vez, William pensaba que debía tocar directamente a Seola para medir su maná, pero Seo-yun se mostró tranquilo y afirmó que no sabía nada sobre las anomalías, sugiriendo que todas fueron simplemente coincidencias. Pero cuando William preguntó por qué habían ocultado que Seola también había estado en el campo, Euni se mostró ligeramente nerviosa. Esto hizo que William confirmara sus sospechas y se dirigiera a la habitación de Seola para medir su poder. Seo-yun, molesto, lo detuvo y le dijo que no tenía ningún derecho a tocarla. William respondió que estaba seguro de que Seola ocultaba su poder y les pidió que cooperaran con su investigación, advirtiéndoles que no se interpusieran. Sin embargo, tanto Seo-yun como Euni se negaron, asegurando que la defenderían como sus guardianes y padres.
Esto hizo que William los atacara e inmovilizara a ambos con su magia para que no interfirieran. Finalmente, logró tocar a Seola, pero en el instante en que sintió su poder, quedó completamente aterrado. Debido a esto, perdió el control de su magia, lo que permitió que Seo-yun y Eunhee se liberaran. William, muy alterado, dijo que Seola era un monstruo y que debía eliminarla de inmediato. Seo-yun le respondió que ya no era un monstruo, sino simplemente su hija. Sin embargo, William se negaba a retroceder y aseguró que la mataría si llegaba a despertar. También dijo que, si se la llevaba a la torre mágica, Seola sería una contribución invaluable para sus investigaciones. Justo en ese momento, Eunhee apareció detrás de William y le dio un fuerte golpe con un sartén y, aprovechando la oportunidad, escapó con Seola. Mientras tanto, Seo-yun se enfrentó a él. Le asestó algunos golpes directos y sacó su lanza para atacarlo, pero la magia de William lo superaba. Como mago, mantuvo la distancia y atacó repetidamente desde lejos lanzando varios hechizos. Seo-yun intentó acortar la distancia entre ellos, arrojándole algunos objetos para distraerlo y lograrlo, pero William ya había previsto sus movimientos, con un hechizo aún más fuerte. Lo inmovilizó con cadenas creadas a partir de su maná. Luego comenzó a torturarlo antes de darle el golpe final. Sin embargo, Seo-yun decidió usar nuevamente el poder del anillo. Esta vez, empleó 100 almas para mejorar sus habilidades. Con este nuevo poder, destruyó las cadenas y le asestó un golpe tan poderoso que William se estrelló contra la pared, perdiendo la conciencia. Con William derrotado, Seo-yun se cuestionó qué hacer con él. Al principio, pensó en matarlo y dejar su cuerpo en alguna mazmorra, pero él no era ese tipo de persona, y su muerte solo atraería a más líderes de la Torre Mágica. En ese momento, recordó que en su poder tenía el elixir que borraba la memoria, así que lo usó en William para que perdiera sus recuerdos. Cuando William finalmente despertó, el elixir había funcionado. Había perdido sus recuerdos, olvidó todo sobre su investigación y Seola. Seo-yun aprovechó esta oportunidad y le hizo creer que había llegado a ese lugar a investigar grietas misteriosas y que había comprado un elixir raro que le hizo perder la cordura. Por lo tanto, Seo-yun no tuvo más opción que detenerlo. William creyó en sus mentiras, se disculpó por lo sucedido y le dijo que regresaría a la Torre Mágica de inmediato. Pero antes de irse, quedó conmovido por la amabilidad de Seo-yun. La primera desgracia de Seola fue evitada exitosamente, ya que logró impedir que William descubriera los poderes de Seola. Sin embargo, con la misión cumplida, el sistema le mostró los recuerdos del sufrimiento de Seola al ser secuestrada por William antes de su regresión. Seola fue llevada a la Torre Mágica, donde la encerraron en una habitación y fue interrogada por miembros de la torre, quienes la amenazaron para que durmiera, de lo contrario, matarían a Seo-yun. Esto provocó que Seola perdiera el control y atacara a los miembros de la torre, sembrando el terror entre ellos. Sin embargo, fue fácilmente engañada y controlada por William, quien la mantuvo dormida para experimentar con ella. Pero Seola siempre mantuvo la esperanza de que su padre, Seo-yun, algún día vendría por ella y la rescataría. Después de estos tristes recuerdos, Seo-yun se preguntaba por qué, cuando el sistema le mostró los recuerdos de Seola, también le dijo que absorbió sus recuerdos, algo que no comprendía. Pero de todos modos, la primera desgracia fue evitada. Sin embargo, pensaba que la segunda desgracia que debía impedir posiblemente fuera la muerte de Eunhee. Tenía un poco de tiempo hasta que ese día llegara y sin importar el costo debía volverse aún más fuerte. Con esto hemos terminado la segunda parte del resumen del manga Mi hija es el jefe final. Espero que te haya gustado el video, nos vemos en la siguiente parte.